Hola, ¿qué tal amigos seguidores del canal? Nos encontramos el día de hoy, una bella mañana del viernes. Estamos grabando este podcast muy informativo para todos nuestros seguidores normalistas. Em, el día de hoy contamos con la presencia de dos reconocidas estudiantes de la institución del ENESMAP o Plantel 2 Ciudad Valles, Mayra y Fernanda. Ellas están en el cuarto semestre y, y están estudiando la licenciatura en educación primaria. Démosle un gran aplauso y preséntense, por favor, muchachas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mayra Guadalupe Enrique Sucejo y actualmente me encuentro estudiando en la Escuela Normal de Estudios Superiores. Estoy en cuarto semestre y el día de hoy venimos a hablar de algunos temas muy interesantes. Buenos días, y yo soy María Fernanda Luis Salinas. También soy del curso de cuarto semestre, grupo A, de, de LEP, licenciatura en educación primaria, y comenzamos. Así es, y bueno, vamos a comenzar con esta plática del día de hoy. Vamos a tratar de enfocarnos un poco a no tanto a nuestra visión como estudiantes, sino ya como si estuviéramos siendo maestros, como si ya estuviéramos impartiendo la materia. El día de hoy vamos a platicar al respecto de la historia. ¿Qué es la historia? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus enfoques? Y de qué manera podemos enseñarla y distintas muchas cosas más interesantes que abordaremos el día de hoy. Yo soy Eduardo Antonio Hernández Castillo y comienza este podcast. Así es, muy buenos días. Bueno, yo creo que para partir es importante mencionar para ustedes qué es la historia o qué nos podrían aportar acerca de qué es la historia. Bueno, en lo personal yo diría que esta se encarga de estudiar distintos sucesos políticos, tanto culturales, y así como las causas y consecuencias. Más que nada es encargada de estudiar sucesos y pues mostrarlos ahora sí que a las personas para que puedan conocer de ellos. Bueno, con eso yo diría que más bien también la historia podría ser alguna herramienta que utilice la misma sociedad para poder crecer y, claro, ser un poco más funcional con el pasar del tiempo, ¿no? Es por eso que está implementada en un sistema educativo como tal, ya que la misma humanidad aprende de su propia historia y de sucesos importantes que hubieron a lo largo del tiempo. Y pues de esta manera se va construyendo, forjando una sociedad con comportamientos, costumbres, una cultura. Entonces también se podría decir que la historia también es una herramienta de construcción social. Pues sí, como lo mencionas, Fernanda, desde que contemplamos un plan de estudios, desde que contemplamos ya qué es lo que le tenemos que enseñar a nuestra sociedad, este, nos planteamos esta oportunidad, esta idea de entregar a las personas de una sociedad un contexto, un hecho histórico que ellos tienen que analizar y de ese hecho rescatar algo muy importante, que es cuáles fueron las causas, qué conllevó a que se suscitara el suceso, este, las acciones implicadas, o sea, la historia tiene muchas relaciones con con otras ciencias sociales, sobre todo con la psicología, con la sociología, etcétera, porque pues si nos ponemos a analizar la propia palabra, si nos ponemos a analizar el propio significado, pues podemos encontrar que nos habla acerca de la recapitulación de hechos, pero viéndolo desde un grado de historiadores, pues tenemos que ver más que solo hechos. Tenemos que contemplar que no solo fueron hechos, que tienen valor y tienen unas características que la hacen única. Por ejemplo, alguna de sus características puede ser que
que sí recapitula hechos, pero que también estos hechos contemplan o integran valores, situaciones, emociones, sucesos únicos y específicos que conllevaron a la realización de ese hecho. Entonces, este, me pareció muy interesante lo que mencionas, Fernanda, de que pues que se integra en un plan de estudios y se espera que la población de cierta comunidad logre integrar ciertos conocimientos a su vida cotidiana, que no simplemente sea el conocimiento puro del hecho, sino que también lo logren integrar a su vida cotidiana, que logren recapitular estos hechos, que logren acrecentarlos y poder rescatar algo más que simplemente las fechas, como siempre lo hemos vivido en nuestra sociedad. Así es, bueno, me parece muy, muy asertivo lo que mencionan. Y bueno, tocando un poquito más el tema de la historia, a nosotros como docentes de formación es importante conocer el objeto de estudio de la historia. ¿Qué nos podrían hablar respecto a este tema? Bueno, incluso se podría decir que con esto, desde el punto de vista filosófico, podría decirse que, vaya, quien no conoce su propia historia está destinado a repetirla, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que se busca es que el alumno pueda tener una buena perspectiva de la historia. La cosa es que se le va a mostrar una perspectiva abierta y concisa de los hechos, ya que lo que no se quiere hacer es implementar una visión cerrada. Lo que se busca es que el estudiante logre razonar, tenga su propia opinión, logre poder tener una perspectiva analítica más que nada acerca de lo que se esté aprendiendo de su historia, de su país, de otros lugares, otros países, para que pueda desarrollar su propia visión. Pues sí, como lo mencionas, pienso que el enfoque que deberíamos darle para estudiarlo nosotros, primero que todo, pues desarrollar un amplio espectro de sucesos que podemos abarcar en nuestra vida. Y ya el enfoque de estudio que tiene que tener en la educación básica, pues debe de ser el mismo, pero un poco más adecuado al nivel cognitivo de los alumnos, porque pues si bien ellos sí están preparados ya para poder reconocer estas características, estos sucesos, pues véase que no lo van a ver de la misma forma que nosotros. Ellos todavía no logran reconocer muchas de sus características, todavía no pueden integrarlas adecuadamente, no las pueden diferenciar. Por ejemplo, si habláramos de la Segunda Guerra Mundial con ellos, no podrían diferir entre lo que es bueno y lo malo con relación al capitalismo y al comunismo. Ellos simplemente podrían decir, no, pues el que gane, el ganador es el que tenga las armas más poderosas, porque hasta cierto punto podríamos pensar eso, que Estados Unidos ganó porque tenía la bomba atómica y logró destruir a Japón, logró hundirlo a una derrota este, prácticamente innata. Entonces, ellos podrían guiarse más por lo obvio más que por lo analítico. Ellos no podrían ver de tal manera como nosotros lo vemos las implicaciones que tuvo la Guerra Fría en la carrera tecnológica que surgió en todo el mundo, en la globalización que se dio después de su caída. Entonces, este, primero que nada, tendríamos que adecuar estos conocimientos para que el enfoque, ya véase, de estudio en los alumnos sea generar un pensamiento crítico, un pensamiento analítico y sobre todo objetivo, que ninguna otra circunstancia interfiera en el desarrollo de ese aprendizaje o de ese concepto que ellos se quieran formar. Así es, compañeros, muy importante todo lo que mencionan.
Y como mencionaba mi compañero Eduardo, es importante que en los alumnos se desarrolle el ser críticos. Bueno, yo mencionaba un poco que el objeto de estudio nos decía que la persona debe de ser capaz de reconocer las características e influencias de los sucesos históricos que se dan en su día a día y pues así éste pueda tomar decisiones basadas en las experiencias. Tocando otro punto, yo creo que como docentes es importante el dar una clase de historia, pero con una historia un poco cierta, pero siempre y cuando nosotros ahora sí que mostremos el suceso y el alumno pues sea capaz de indagar con sus propios métodos y bueno, un poquito tocando el tema del adoctrinamiento y de la construcción, ya que este en ocasiones se tiende a dar dentro de la clase y relacionándolo un poco con la historia, ¿no? ¿Cómo enseña el maestro al alumno? ¿De una manera de adoctrinamiento o de una manera de construcción? Yo quisiera aquí un poco hablar sobre esto. No sé a ustedes qué les parezca, cómo se debe de enseñar dentro del aula. Y pues háblenos un poco. Bueno, en ello diría que en cuanto al tema de la doctrina, se evita tomar de hecho una doctrina en el aprendizaje, ya que lo que también se busca es no glorificar ninguna imagen. No se tiene que dar glorificación a ningún hecho. Eh, Estamos hablando de separar bandos buenos o malos, ya que en la historia como tal no hay ni buenos ni malos, simplemente es una situación que se dio por, eh, vaya, como quien dice, puntos mayores, fuerzas mayores, que de alguna manera en la sociedad se llegó a esa decisión, ¿verdad? Eh, y pues con esto más que nada es una perspectiva realista, ya que con esto los estudiantes podrán forjar su propia opinión, incluso en su día a día, dándose cuenta de cómo eh, con su propia visión pueden llegar a tener sus ideas de hechos. Pero sí, más que nada sería evitar la glorificación de algún personaje y de hechos. Pues sí, viéndolo desde un aspecto más amplio, yo podría considerar que para evitar este tema del adoctrinamiento a la hora de enseñar la historia en las aulas, pues primero que todo tenemos que considerar las distintas teorías y los enfoques teóricos con respecto a esta enseñanza de la historia. Este, mm, en podcasts anteriores hemos comentado que existen tres enfoques. La historia viéndola desde un enfoque positivista, desde un enfoque estructuralista y desde la perspectiva francesa. Cada una nos habla de una manera distinta de abordar la historia y pues precisamente de enseñarla. Por ejemplo, en el positivista solo este, tratamos de explicar o de abarcar la historia con el dato exacto. No buscamos el indagar en otras partes, indagar en acontecimientos o relacionarlo con otros sucesos o algunos otros temas. Por ejemplo, si dijéramos si habláramos de la Segunda Guerra Mundial o de alguna otra guerra, nos basáramos únicamente en el suceso. No tratáramos de abarcar qué conllevó a que se realizara, por ejemplo, en este caso de la Segunda Guerra Mundial y de Adolf Hitler, vemos muy claro el ejemplo del adoctrinamiento. Este señor adoctrinó a todo su pueblo para ponerlos en contra de todo el mundo y iniciar una de las guerras más, pues, más horribles de toda la historia, de toda la vida. Entonces, este, si rescatáramos únicamente el hecho de que Alemania invadió Polonia
y se le unieron otros países para acabar con el mundo, pues como que está un poco escaso. Entonces, si lo viéramos desde la estructuralista, pues ya empezáramos a formar un poco más una estructura de lo que son los sucesos. Bueno, primero Alemania invadió Polonia, luego los países del bando capitalista empezaron a juntarse y pues le declararon la guerra a Alemania. Y pues sí, ¿verdad? Entonces vemos que hay una progresión y que puede haber una relación con ciertos hechos o sucesos. Entonces ahí ya estamos agrandando esta malla de hechos históricos y podemos ver que pues no simplemente son hechos, sino que hay una relación más profunda de situaciones psicológicas, sociológicas e incluso geográficas y naturales que desarrollan a grandes rasgos estos hechos históricos. Y pues el último enfoque que podríamos analizar, que es viéndolo desde una perspectiva francesa, pues se basa ya en directamente analizar específicamente todos estos detalles que tienen los hechos históricos, desde el contexto, desde la sociedad, desde el mismo hecho, desde lo anterior y desde lo después, y lo que estuvo surgiendo durante. Entonces, este, pues para enseñar la historia tendríamos que contemplar estos tres enfoques, estos tres tipos de, de teorías que nos dictan. Tendremos que contemplarlas y después ya nosotros tratar de adecuarlas a este tipo de enseñanza que queremos dar. Así es, Eduardo. Bueno, muy importante todo lo que mencionas. Es importante tomar en cuenta estos enfoques y adaptarlo, ¿no? Yo creo que es importante adaptarlo al contexto. Mencionábamos en los podcasts anteriores que siempre es relevante tomar en cuenta el contexto también de dónde se desarrolla el suceso para poder conocer tanto las causas como las consecuencias y ver qué llevó a este suceso y ver dónde está el cambio o qué llevó el cambio de ese suceso. Bueno, hablabas acerca del positivismo, ¿no? Entonces, es una teoría muy importante que nos menciona el autor Augusto. Bueno, sí, mencionas que este debe de investigar a detalle los hechos mediante un proceso científico y que enriquecer la historia con el dato exacto. Eh, es cierto que debemos de ser de ser críticos y tener una historia verdadera, porque en ocasiones se da un cambio y todos tenemos versiones diferentes y es válido, pero creo que también es correcto que se nos brinde una historia verdadera. ¿Qué podrían aportar sobre este tema, sobre la historia, lo que es la historia verdadera y la historia falsa? Sí, con ello, pues, sobre todo destaca el pensamiento crítico, el analítico, que llega a desarrollar el estudiante para poder, pues, vaya, poder seguir en su desarrollo como sociedad. Y con eso también podríamos tomar en cuenta lo que es el punto de responsabilidad social e incluso el de irresponsabilidad social, ya que, vaya, en este punto tan importante desarrollo de los conocimientos, lo que se busca con el docente es que tenga una responsabilidad social en cuanto a este tipo de um, desarrollo de poder dar a conocer la historia y pues llevar al estudiante para que pueda desarrollarse con sus pensamiento crítico. Y vaya, es más que nada ver el punto realista para que pueda eh, analizar los hechos, ¿no? Pues sí, como lo mencionas, Fernanda, tenemos estas dos responsabilidades sociales como educadores.
Estamos trabajando con personas a las que tenemos que desarrollarles o hacerles ver que existen diversos criterios, diversos puntos de vista, puntos de opinión, en los que ellos tienen que centrarse y poner principalmente ellos su criterio. Tienen que ponerlo en juego, tienen que desarrollarlo, tienen que ser objetivos para que, pues para que puedan ser integrantes justos y activos de la sociedad en la que vivimos, en la que nos desarrollamos. Mencionamos por ahí que si bien encontramos en estos alumnos el hecho de que necesitamos enseñarles la historia, este, primero tendríamos que plantearnos nosotros qué es lo que queremos enseñar y cómo es lo que debemos enseñarlo. Entonces, ya una vez teniendo eso, ya podríamos ver si nuestra calidad de enseñanza de esta materia, de esta asignatura, va a ser real, va a ser verdadera o va a ser falsa. ¿Por qué? Porque durante toda la historia, y creo que lo mencionabas, Mayra, en un podcast anterior, este, que la historia de México realmente, como nos la enseñan en la escuela primaria, no es real. Tiene muchas inconsistencias, es falsa, está modificada, principalmente por el gobierno. ¿Por qué? Porque no les conviene tener pensadores críticos, pensadores objetivos que puedan ver los errores que tuvieron los que tenían el poder en ese entonces. Entonces la modifican a su beneficio pues para lograr mantener aún atada a la población, a sus condiciones, a sus reglas y a todo esto. Entonces, si nosotros nos dejáramos llevar por estas mentiras y entonces en vez de enseñar, de abrir a los alumnos a hechos objetivos, hechos de calidad, les enseñáramos estos hechos falsos, modificados, entonces ya estaríamos jugando un papel muy mal en la sociedad a la hora de estar entregando estos conocimientos a los alumnos. Entonces, el hecho de que nosotros nos forjemos estas responsabilidades, recae mucho en el nivel de persona que queremos formar. Entonces, este, mm, tenemos que ser muy objetivos con lo que queremos enseñar, tenemos que ser muy objetivos con lo que creemos también a nosotros, porque no podemos llegar y imponer, porque entonces ya sería otra vez caer en el adoctrinamiento. No podemos llegar a imponer a los alumnos, tenemos que, tenemos que hacerles ver que nosotros somos neutros y que les vamos a entregar principalmente los datos. Ellos tienen que analizarlos y creer lo que quieran creer con ellos, porque solo así se pueden hacer personas objetivas. Así es, Eduardo, muy cierto lo que mencionas. Tristemente así es. Se nos cuenta una historia no real, una historia ahora sí que podríamos decir que incluso disfrazada. Pero bueno, entonces, como menciona también mi compañera Fernanda, tenemos una gran responsabilidad social y dentro de esto, yo quería tocar un poco un tema, que tenemos una responsabilidad social, es cierto, pero cómo la llevamos a cabo? ¿Cómo la desarrollamos dentro del aula? ¿Ustedes cómo creen que debe de enseñarse la historia dentro del ámbito de la educación? Pero en este caso, enfocándonos un poco en los alumnos de primaria. ¿Qué importancia tiene la enseñanza de la historia en educación primaria y cómo se debe de enseñar dentro del aula? Bueno, creo que podríamos partir desde un cómo en específico, ya que primero que nada, la historia podría decirse que no es tan simple, ya que lo que abarca más es que el estudiante se cuestione e incluso investigue, eh, y de ahí llevar el razonamiento, ¿no? Bueno, podría decirse que de primeras lo que se tiene que hacer o es lo más, um, vaya, como quien dice, el mejor camino a tomar sería el primero hacerlo interesante para el estudiante.
llamar su atención, para que de ahí haya una motivación y pueda comenzar este proceso de su propio conocimiento, ¿no? Y de ahí, pues vaya como ya habíamos tomado en cuenta, eh, de ahí llega la responsabilidad del docente, en el que pues muestra como tal una perspectiva real de los hechos. Y de ahí pues poder llevar con motivación al estudiante para que pueda investigar, pueda expresar sus ideas y llevar de la mejor manera este proceso. Pues sí, respectivamente, siempre hemos pensado y siempre creemos que si el alumno no tiene la motivación de aprender la historia o alguna otra asignatura, es por culpa del maestro, porque no lo adecua bien, no la hace parecer interesante para ellos y por lo mismo pues no se logran al 100% los conocimientos, los aprendizajes esperados y todas las demás características que se espera que el alumno obtenga a la hora de analizar y de estudiar estos temas. Entonces, pues es una tarea muy difícil. Sobre todo, pues bueno, hace poco yo estaba en prácticas, y me ponía a pensar de que los alumnos realmente a veces no le dan mucha importancia a esta asignatura y se van únicamente por las imágenes. Los libros tienen mucho texto y todo lo que tú quieras, y sí tienen un texto muy interesante. A lo mejor sí sí se ve influenciado por este adoctrinamiento que el gobierno quiere impartir a veces, pero fuera de eso, la información que contienen sí es muy específica y sí es objetiva hasta cierto punto. Y Y pues solo queda decir que a veces, pues también necesitamos, reflexionar nosotros. Este, mm, es cierto que para hacer un cambio social necesitamos cambiar primero la forma en la que nosotros vemos el mundo, pero también pienso que no debería ser un trabajo única y exclusivamente del maestro, porque es un martirio muy profundo, la verdad, muy desgastante. Entonces, para trabajar la historia no únicamente tendríamos que ser nosotros, sino también, pues siempre se ha dicho desde casa, se debería de inculcar un poco de confianza ante este tipo de temas, porque hasta cierto punto a veces son como tabú, que tú sepas algunas cosas, este, pues ya te pueden tachar de sabiudo, de sabio, de sabiondo. A lo mejor también te pueden decir, no, es que es muy, sí, te pueden decir muchas cosas. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la normal, yo a veces contestaba cosas más mínimas del tema que estábamos hablando, pero que realmente no, o sea, de que tú escucharas a una persona decir eso y, oye, pero ¿cómo te sabes la fecha de nacimiento de la persona de la que estamos hablando? Y, o sea, cosas así determinan el interés que una persona tiene por saber las cosas y por analizarlas. A lo mejor a veces únicamente no era el hecho de que yo quería conocer las cosas, de que yo quería saberlas, sino el hecho, la importancia de que la importancia que yo les daba a esos conocimientos y el análisis que yo tenía después o durante su aprendizaje. Entonces, necesitamos triangular esto, el alumno, el maestro y primordialmente el conocimiento histórico, el aprendizaje objetivo, el aprendizaje crítico, para que se puedan generar personas, alumnos más críticos, más razonables, más objetivos y sobre todo, pues,
creer nosotros mismos que estamos creando personas que pueden hacer un cambio en la sociedad. Y bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Fue un placer estar de nuevo con ustedes, poder convivir, platicar un rato. Créanme que esto es muy reconfortante. Aprendo muchas cosas, con los invitados que hemos tenido últimamente. Hace poquito tuvimos a quien tuvimos aquí. Ah, estábamos con René. Sí, él nos comentó algo acerca de la importancia de la ciencia del español en la educación primaria. Entonces, pues, no queda más que agradecerles. Gracias por su presencia el día de hoy y esperamos volver a verlas de nuevo más seguido por aquí. Así es, Eduardo, muchas gracias por la invitación que se nos hace. Y claro, es muy reconfortante estar aquí. Reflexionamos sobre los temas que abordamos y pues agradecemos la invitación y esperamos y pronto poder tener otra vez la oportunidad de estar aquí y abordar diversos temas que son de gran importancia. Muchas gracias por la invitación. Igual, muchas gracias. También fue bastante certero poder hablar de estos temas y desarrollarlos. Y pues hasta aquí, eso es todo y ya saben nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y seguir con el podcast. Así es, queridos amigos normalistas, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. No olviden seguir a nuestras amigas en sus redes sociales. Tampoco olviden suscribirse acá en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, nuestro Instagram. No olviden activar la campanita para recibir nuevas notificaciones cada día. Subimos un nuevo video todos los miércoles y todos los sábados. Hasta aquí el día de hoy y vamos por una mejor excelencia en el Magisterio Nacional. Hasta luego, compañeros.